El Senado analiza los pliegos de los doctores Hernán Martel y Fabiana Gómez para que integren la Corte de Justicia de Catamarca. Ya se ha presentado una impugnación por parte de reconocidos abogados del medio e insistieron en el pedido de audiencia pública cuando se realicen las entrevistas de estos dos postulantes, situación que deberá resolver la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside el senador del Departamento de la Capital, el doctor Maximiliano Grumete. Este pedido de audiencia pública, ¿qué opinión tiene al respecto? Sí, como usted muy bien lo manifiesta, se ha presentado una impugnación, la cual, reitero, se está estudiando y se va a contestar a favor o en contra, que todavía no está determinado porque está en pleno estudio, de una forma basada en aspectos jurídicos. En esto quiero aclarar dos cosas. Primero, que la comisión puede contestar de dos maneras. Puede contestar por escrito, o puede contestar el miembro informante de la comisión en la misma sesión cuando se trate el acuerdo de los pliegos. Nosotros hemos tomado la forma de contestar por escrito y desde la base jurídica, insisto, no podemos decir si es a favor o en contra porque todavía está en pleno estudio y lo estamos trabajando, pero le vamos a contestar por escrito a aquellos que han presentado la impugnación, así que se queden tranquilos que lo estamos estudiando desde el derecho. Entre los pedidos para realizar esta audiencia pública al momento de las entrevistas se menciona la manera de selección de los miembros de la Corte de Justicia a nivel nacional, cómo el presidente los designa y busca este acuerdo con el Senado. ¿Es compatible eso con lo que sucede en Catamarca? Lo que pueden participar la audiencia pública de acuerdos en lo que es la sesión del Senado. Muy diferente es lo que tiene que ver con la comisión que toma una entrevista en una cuestión interna, porque el proceso que determina cuáles son los pasos a seguir para dar el acuerdo lo establece nuestro reglamento y son los senadores que son parte de la comisión con el entrevistado. Incluso nosotros hemos modificado desde que soy presidente de Asuntos Constitucionales cuál es el carácter de estas entrevistas. Antes las entrevistas, incluso en la nota de citación decía, lo invitamos a una reunión con el Senado. Y eran entrevistas para establecer, charlar sobre proyectos. Hoy nosotros hemos cambiado y esta entrevista tiene dos partes, una evaluativa, técnica, y una de presentación de proyectos en cuanto al cargo que va a ocupar, sea fiscal, sea ministro de la Corte o sea juez de cualquiera de las instancias. Esto es exclusivamente potestad de la Comisión de Asuntos Constitucionales para con el entrevistado. Lo que puede ser público, y lo invitamos, siempre y cuando se respeten las cuestiones de pandemia, a la sesión de acuerdos, por supuesto. La sesión de acuerdos es una sesión, como cualquier otra sesión, que pueden participar. No pueden estar en la comisión y en la entrevista porque es un proceso interno que generan los senadores con el entrevistado. Entonces, lo que piden de audiencia pública, en realidad, todas las sesiones son públicas y pueden venir a la sesión de acuerdos sin ningún tipo de problema. Doctor, uno de los puntos que se cuestiona, inclusive ha habido marchas en este sentido, es la falta de idoneidad. ¿Cómo se comprueba la idoneidad? ¿Cuáles son los criterios que se utilizan en el Senado para...? Excelente pregunta. Incluso usted sí habrá escuchado a distintas personas y cada uno pone sus criterios de evaluar la idoneidad de acuerdo a lo que hacemos. El espíritu de la Constitución establece criterios objetivos de idoneidad. Y esto lo establece la doctrina mayoritaria de nuestro derecho, donde dice que los criterios objetivos de idoneidad establecen los años de edad y el ejercicio de la profesión. Es la forma que la Constitución encuentra objetivamente para establecer que una persona que ejerció la profesión durante esa cantidad de años es la persona idónea. Nosotros tendríamos que hablar al revés. ¿Cómo probamos la no idoneidad o la no ética o la no moral de estos postulantes? Entonces son la Corte de Justicia y el Colegio de Abogados que tendrían que decirnos si estas personas no han cumplido o tienen alguna sanción de lo moral, desde lo ético, desde alguna cuestión no idónea. Entonces, hay que demostrar la inidoneidad de estas personas. Si no, ¿cuál es el criterio real para no ser subjetivo de hablar de idoneidad? ¿Quién lo establece? Escuché que algún legislador decía la publicación de un libro. Puede ser un criterio. Y a otros, ¿qué pueden decir? Los años de litigar. Y si un juez o un abogado litigó solamente en el fuero penal y no en el laboral, o un año de los 10 cambió de fuero, ¿no es idóneo? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. De todas formas, nosotros tomamos el tema muy en serio y estamos hablando desde lo jurídico,
desde la responsabilidad que tenemos como Comisión de Asuntos Constitucionales para nosotros contestar y establecer cuáles son los criterios objetivos constitucionales. Doctor, en esta nota que ha sido presentada, donde se reitera este pedido de audiencia pública, se hace alusión a que usted en una entrevista anterior con Pulso Legislativo justamente se interpreta que hay un adelanto de opinión en cuanto a lo que será la decisión o el acuerdo que se brindará de estos dos abogados para que integren la Corte de Justicia. Sí, también lo leí, y en primer lugar establecer que el único que habla en nombre del cuerpo de senadores es el vicegobernador. Lo que yo puedo brindar como opinión lo hago desde lo que me ampara la ley como algo personal, pero si también hacen una recopilación de todas las entrevistas de lo que manifesté una vez que abrimos el pliego, porque recordemos que esto fue anterior a la apertura del pliego, esta entrevista, una vez que nosotros abrimos el pliego y como comenzamos con el estudio del mismo, siempre he establecido lo mismo. Nosotros vamos a contestar a favor o en contra. Y una vez finalizado el proceso de la lectura de las impugnaciones, del estudio de pliegos, de las entrevistas, nosotros vamos a decir nuestra opinión. Ahora, si usted me pregunta como algo objetivo, que tiene que ver con la idoneidad, le digo, el espíritu constitucional objetivo de la idoneidad lo establecen los requisitos que la misma manifiesta.